Buenas tardes, noches, días, madrugadas. Hoy les voy a explicar un poquito de lo que es Apache Cassandra. Vamos a ver sus creadores, su arquitectura. Vamos a ver también cómo es su funcionamiento, sus características, algunas ventajas y desventajas. Vamos a ver también como un poquito de su instalación y parámetros y algunas ejemplitos, capturas de lo que es una consulta. Entonces pues voy a poner la presentación. Bien, pues Apache Cassandra fue creada o desarrollada por Avinash Lakman y Prashant Malik. Ellos en conjunto son los que crearon Apache Cassandra. Fue de la Apache Software Foundation. Es una fundación de Apache, una de las comunidades de desarrolladores de código abierto más importante. Adquirió el proyecto como su proyecto de Apache incubador. También podemos mencionar de este Apache Cassandra que pues surgió de Facebook, donde pues por los altos contenidos de datos que maneja Facebook, bueno pues hacía falta cómo, cómo manejar, cómo administrar o organizar lo que es esto de pues de los datos. Entonces surgió por esa parte. Hay ahorita en este momento pues varias empresas que manejan este mismo herramienta de Apache Cassandra. Apache Cassandra en sí es un sistema de gestión de base de datos de código abierto para bases de datos muy grandes pero estructuradas. Gracias a la buena escalabilidad, estas bases de datos se pueden distribuir a diferentes clusters, por lo que Cassandra no se encuentra unida a un único servidor. Aunque sí existen las big data, pero a veces pues no se adaptan a una mega distribución de muchísimos datos. Por eso se creó esta herramienta de Apache Cassandra que trabaja con grandes bases de datos, porque pues ahora la gestión de volúmenes de datos son muy grandes, de varios terabytes, incluso hasta petabytes. Los sistemas de bases de datos clásicos se están desbordando pues, y ahora necesitan pues renovaciones porque se manejan excesos de datos. En este caso pues se necesitan aplicaciones de Big Data que sean fácilmente escalables, pero a veces es muy difícil. Entonces por eso decimos que se creó esta herramienta, una solución de código abierto desarrollada originalmente para Facebook, que hoy en día pues ya lo manejan varios. Apache Cassandra pues maneja lo que es el SQL, que es un derivado de SQL, para manejar así pues las consultas y todo lo que es necesario. Ya veíamos los creadores, es Avinash y Prashant. Uno es de origen de Estados Unidos y el otro de la India. También se les atribuye ser coinventor de Amazon Dynamo. Y pues bueno, tienen varios proyectos. Los componentes o la arquitectura que maneja Apache Cassandra es por bases de datos distribuida, que esto significa que fue diseñada para ejecutarse en una red de nodos de computadoras, funcionando como un servidor que tiene diferentes partes que se ejecutan en diferentes máquinas sin ningún hardware o software específico para gestionar o coordinar. Es decir, pues no necesitas programas
que tenga que tener en común, o este tipo de configuraciones que a veces es muy molesto. Entonces es de una de las desventajas pues que podemos decir de Apache Cassandra. En la base de datos distribuida, pues toda la coordinación de los nodos y la distribución de los datos están dentro de su propia arquitectura. Por eso dice que es una gran ventaja. Esta es una de las razones por las que una red de Cassandra es más barata y pues más fácil de escalar de forma horizontal que otros sistemas de bases de datos relacionales pues muy comunes. Esta es otra, es algo que caracteriza mucho a Apache Cassandra, que es escalar de forma horizontal. Entonces pues aquí en estas imagencitas vemos los nodos. Pueden ser muchísimos pues. De hecho acá se manejan creo que hasta 8. Y pueden ser así en varios clusters, que pues bueno, un cluster viene siendo como múltiples servidores o computadoras. De hecho se manejan muchos ámbitos. En la informática pues se maneja de esa manera, son servidores, computadoras que manejan pues infinidad de trabajos. En este caso pues son las bases de datos. Los clusters son en diferencia a los hosts de la red. Esta función incrementa la disponibilidad de la red en caso de la falla de un nodo. Es decir que si un nodo falla, pues bueno, este mismo cluster se distribuye esta información mediante réplicas, y si un nodo cae, pues no importa, y los demás pueden salvar esa información sin perder, pues por ejemplo cuando es una consulta o cuando hay que enviar respuestas. Si se cae un nodo, pues no hay ningún problema. Por ejemplo, en el clúster de 8 nodos de Cassandra que recibe datos de escritura de la conexión del cliente en un espacio de claves configurado con un factor de replicación 3. Existe la replicación simple y la replicación por topología de red, donde, por ejemplo, cuando hay una consulta, con que un nodo tenga la respuesta, con eso tiene. Y el factor de replicación 3 pues es la mitad más 1 de los nodos que lo contengan. Mencionar que Cassandra utiliza el DynamoDB para confirmar que los nodos están vivos. Es decir, en estos closers, un nodo principal pues le pregunta a otro si estás vivo, y si este le responde sí estoy vivo, bueno, entonces pasa el mensaje a todos los demás nodos para saber que pues a ese nodo sí se le puede mandar información, consultas, respuestas para el manejo de información. Por contraparte, si se le hace la pregunta al nodo de si estás vivo y pues el nodo no contesta, bueno, este mismo nodo principal también se encarga de decirle a los demás nodos que pues ese nodo no está vivo, para que pues no manden consultas o datos, que no pasen datos por ese nodo. Entonces así se evita el conflicto de información desfasada. También, bueno, estos distribución como Apache Cassandra también utiliza el protocolo Gossip, que pues también en una ocasión ya la hemos visto cómo se maneja. Gossip chismoso pasa toda la información a los nodos que se requieran. Todos los datos se distribuyen uniformemente a través del anillo de Cassandra o los nodos, según un algoritmo de hash. Ahorita que les digo de los algoritmos hash, bueno, se utilizan estas tablas. Una tabla hash, matriz asociativa, hashing, mapa hash o tabla de dispersión, una tabla fragmentada. Es una estructura de datos
También estas tablas se manejan mucho en SQL. Es por eso que pues se mencionan estas tablas. Es muy similar, ¿no? Bueno, ya hemos manejado estas tablas en donde pues se utiliza mucho la clave para tener en específico qué es lo que queremos mediante las consultas. Este Apache Cassandra en sus componentes o la arquitectura, bueno, maneja el teorema CAP, que es Consistency, Availability, Portation Tolerance en inglés, CAP por sus iniciales, y pues en español es consistencia, disponibilidad y la tolerancia a particiones. Que la tolerancia, digo, la consistencia, es decir, que cualquier lectura recibe como respuesta la escritura más reciente o un error. Y la disponibilidad, es decir, que cualquier petición recibe una respuesta no errónea, pero sin la garantía de que contenga la escritura más reciente. Y la tolerancia a particiones, es decir, que el sistema sigue funcionando incluso si un número arbitrario de mensajes son descartados entre los nodos de la red. Esto puede ser también ventajas o desventajas, porque pues es consistente. Esa será una ventaja, que nos tiene la escritura más reciente o un error, es lo que nos dice. Pues por esa parte sí es ventaja. Y la disponibilidad es de que pues sí tenemos los datos a la mano, por así decir, pero también puede que no nos garantiza pues que contenga la escritura más reciente o el dato más reciente. No es como que tenga la actualización que nosotros vayamos a querer. Y pues la tolerancia a partición, eso sí, pues es una ventaja. Podemos particionarla entre los nodos. Algunas ventajas y desventajas de Cassandra. Pues bueno, entre las ventajas está la disponibilidad, lo que es muy interesante para el sistema en los que una caída sea crucial. Lo que mencionaba de los nodos, cuando uno cae, pues los demás pueden solucionar ese problema para que no comprometa pues el uso de los datos. La tolerancia a particiones, que es lo que veíamos en el CAP, la cantidad de recursos que se tienen disponibles. Bueno, eso se dice que es para bases de datos muy, muy complejas. Y entre las desventajas, pues sería la conexión de nuevos nodos no es tarea fácil, porque pues hay que describir cada documento, bueno, cada información que se va a estar manejando. Existen mucha complejidad. Ahorita vamos a mostrar un poquito de la instalación y los componentes. Es de lo que es un poquito más tedioso. Entonces pues si metemos otro nodo nuevo, pues es de nuevo meter todas las configuraciones. Debemos saber qué queries se van a ejecutar previamente, que vienen siendo lo de las consultas, toda esta información que se maneja. Bueno, y ahora pasamos a los requerimientos para el Apache Cassandra. En general, pues podríamos requerir como mínimo 2 GB de RAM disponibles, un disco de 1 TB. Estos son aproximaciones. También necesitamos 10 GB de ancho de red. También necesitamos Java 8 o la más reciente, Python 2.7 y el Docker también. Bueno, si necesitan mínimo 2 GB de RAM disponibles para instalar y ejecutar una instancia de la base de datos de Cassandra. Se recomienda esto, que tenga una máquina con al menos 4 GB de RAM y al menos 2 GB disponibles.
Una máquina de 8 GB de RAM sería incluso mejor. Si se decide ejecutar las instancias de Cassandra en Docker, cada contenedor debe tener disponible al menos 1 GB de RAM, pues para ejecutar cada nodo de Cassandra. Lo de Java 8, desde el lanzamiento de Apache Cassandra versión 3 es necesario tener instalado Java en la edición 8 en la máquina, porque Cassandra se ejecuta en una máquina virtual de Java. Entonces las versiones más antiguas, como Cassandra en la versión 2.2, se puede ejecutar con Java 7, pero es posible verificar la versión de Java escribiendo. Se recomienda la Java 8 o la más reciente. Python también se necesita por si quieres utilizar la herramienta de gestión de nodos de Cassandra. Esto también es como pues opcional. Es posible verificar la versión de Python que está instalada pues también escribiendo. Bueno, también se quiere hacer mención de esto de que nos dice que para mejor rendimiento, para no tener complicaciones, también se recomienda que sea sin virtualizaciones, manejar todo de manera física. O sea, tener los discos físicos, no manejar memorias virtuales o estas particiones que se manejan. Creo que le es muy complicado pues a Cassandra gestionar estos métodos de virtualización. Por eso se recomienda que todo sea físico. Bueno, y para instalar Apache Cassandra tenemos estos comandos. Estos vienen siendo en Linux. Pues añade el repositorio. Tenemos ahí el código. Se añade la clave del repositorio a aptitude con el curl, que ya lo hemos instalado. Instalar los paquetes, pues esto es actualizarlo e instalar el DSS20. Como el servidor se inicia automáticamente, hay que parar el servicio y borrar los datos. También aquí está el código. Esto igual también se puede instalar en Windows. En Windows pues obviamente sabemos que se maneja mucho lo de las interfaces. Pues, es un poquito más manejable. Aunque pues nosotros que ya hemos visto lo de Linux, pues un poquito ya más sencillo se nos hace seguir pues los códigos. Tiene lo que son los parámetros, que esto es un poquito más, sí es un poquito complejo, pero también muchos de las configuraciones o parámetros ya las trae predefinidas. Entonces lo que hace más énfasis en configurar pues viene siendo el cluster, el name. Esto identifica el nombre de su cluster de 3 nodos de Cassandra. Es importante que todos los nodos de configuración tengan el mismo nombre. Por ejemplo, en este puede ser cluster de pruebas del hospital. Esto es un ejemplo nada más. Bueno, viene siendo también las semillas, que las semillas viene siendo el principal, el servidor principal. Viene siendo la dirección IP de la red o la lista del nombre de los hosts principales, los nodos de los clusters. Para probar su cluster, pues tendrá que establecer una dirección IP del primer nodo. Y en el listen address, que es el localhost en este ejemplo, y el native transport port es el número del puerto TCP del nodo que utilizarán los clientes para conectarse al nodo. Hay que asegurarnos de que el puerto no esté bloqueado por los firewall. El puerto predeterminado es 9042.
autenticador, que permite la autenticación del usuario. Esto es necesario cambiar este parámetro para obligar que los usuarios informen del nombre del usuario y de la contraseña cuando se conecten al clúster. Y por último tenemos la autorización, que permite al usuario y limita sus permisos. Si uno cambia este parámetro, tendrá que incrementar el factor de replicación del espacio de claves. Bueno, estas son unas de las configuraciones. Como les mencionaba, pues ya algunos parámetros ya vienen predefinidos. Esto es como lo principal. Sí, es un poquito tardado porque pues va haciendo parte por parte y a veces pues se lleva su tiempo. Este Apache Cassandra, como les decía, maneja SQL, no SQL, pero es igual un derivado. Es un módulo de Apache Spark para el procesamiento de datos estructurados. Sus dos propósitos principales son, primero, añadir nuevas técnicas de optimización para resolver algunos problemas como Big Data, y segundo, permitir a los desarrolladores ampliar y personalizar las funciones del optimizador. Al principio les mencionaba eso del Big Data, que a veces sí es muy implementado, pero también hay que saber cuándo utilizar el Apache Cassandra o Big Data. Entonces, antes de iniciarse en esto del Apache Cassandra, necesitamos saber bien qué cantidad de información se está manejando, porque a veces ni siquiera es necesario el Apache Cassandra y bueno, a veces resulta contraproducente. En SQL pues manejan las tablas. SQL, a diferencia de SQL, bueno, más bien tienen la misma, se manejan prácticamente igual. Uno que otra consulta sí es diferente, tiene sus diferencias con SQL, pero bueno, ya manejando lo que es esto de SQL, ya estando en su terminal, bueno, lo primero lo que tenemos que hacer es pues insertar los datos que se manejan por tablas. Cuando se tienen esas tablas, muchas veces pues con una consulta se van a las tablas y ya por su identificador saca el dato que uno está pidiendo en las consultas. Bueno, en este ejemplo se insertan cuatro datos. Esa es la manera en que se insertan. Primero es el ID de... esto es de un hospital. Entonces tiene el ID del paciente. El ID es como un foreign key, una llave foránea. El tipo de dato y un detalle, una descripción de ese mismo dato. Entonces tenemos aquí el primer examen del paciente 1, el segundo, primer examen del paciente 2 y el primer examen del paciente 3. Entonces cuando hacemos una consulta, seleccionamos que de todos los datos que están en la tabla exam, que es de los exámenes de los pacientes, el que tenga la identificación del paciente que sea igual a 1 nos los va a mostrar. Esta es una consulta. Por ejemplo, aquí tenemos que del paciente con el ID número 1. Entonces, si vemos los que acabamos de insertar, el paciente ID son los primeros dos columnas que están insertadas. Entonces, por eso, aquí abajo ya cuando nos muestra la consulta, bueno, aquí nos aparece en inglés, pero es lo mismo que tenemos acá arriba insertado en las dos primeras. Entonces, por eso nos manda los resultados con el paciente -ID con el número 1. De esa manera se hacen las consultas en SQL, y en la mayoría de los datos que se necesitan
o que administra el Apache Cassandra lo hace de esta manera. Ya cuando tenemos nuestro Apache Cassandra en función, pues se utiliza mucho la aplicación de Apache JMeter, que es un software de código abierto, una aplicación de Java 100%, que está diseñada diseñada para cargar el comportamiento funcional de prueba y medir el rendimiento. Originalmente fue diseñado para probar aplicaciones web, pero desde entonces se ha expandido a otras funciones de probar. Entonces este es como la interfaz que nos muestra el JMeter, en donde metemos todas nuestras configuraciones de Apache Cassandra y nos muestra algo como esto. Nos muestra, es como una prueba para, para ver cuántas respuestas nos manda, cuántas peticiones tenemos. En estos diagramas nos muestra pues la cantidad del porcentaje de errores que nos están marcando estas consultas. Pueden ser muchísimas consultas y respuestas a la vez. Esto es lo que hace Apache Cassandra, de estar consultando grandes cantidades de datos. Entonces eso es todo. Gracias.